la edición de mayo de la revista Letras Libres y tiene como tema central, como tema de portada, un ensayo de Enrique Krause, Desaliento de México, así sin el artículo, simplemente Desaliento de México. Y ahí Enrique Krause, entre otras preguntas, pregunta, ¿a qué se debe la aguda inconformidad con el funcionamiento de la democracia? Y yo te preguntaría, Enrique, gracias por estar con nosotros, ¿a qué se debe este desánimo, esta especie de depresión nacional que se vive? Buen día, Enrique. Buenos días, Ciro, gracias por invitarme. Bueno, yo creo que es una sensación que compartimos muchos mexicanos, yo creo que la mayoría de los mexicanos. Desaliento es una palabra que incluye muchas otras cosas: desánimo, depresión, como dices, indignación, ira, preocupación, honda preocupación. Pero mi interés, mi propósito al trabajar en este ensayo y escribirlo es tratar justamente de distinguir, que siempre es importante distinguir cuáles son los elementos y cuáles son las causas. Y yo creo que el desaliento tiene como origen principal pues tres palabras que están en la boca de todos: corrupción, inseguridad e impunidad. En algunas zonas del país hay que poner el acento en una y en otras en otra palabra, pero el país tiene esa combinación de esos tres Corrupción, elementos: violencia, impunidad, que es inseguridad, y impunidad. Las tres degradan la calidad de la vida humana. Las tres hacen que la vida de los mexicanos, como dice la canción de José Alfredo, valga menos o no valga nada. Y yo creo que esto, más que la situación económica y más que el estado, digamos, formal de la democracia, es el origen de nuestro desaliento. Porque tú lo haces en este ensayo, que por cierto había tenido una primera publicación, lo dice Enrique Krause, lo habías publicado en The Nation unos días antes. Tú dices, si se hace una revisión de la situación económica y se compara con otros momentos, pues no habría mucha justificación para hablar del desaliento, de este desaliento nacional. Si se revisa el funcionamiento de las instituciones democráticas, de la vida pública, del debate público, tampoco, a pesar de que manejas ahí índices de que hay mucha decepción con el funcionamiento de la democracia. Esos dos puntos. Sí. Bueno, mira, claro, todos los que vivimos los años 70, 80 en México, recordamos las enormes inflaciones, la quiebra del país en 1982. Sí. Perdón. Sí, adelante. En 1982. El estado que tenía México de una economía muy dominada por el petróleo, sí, muy cerrada, desabasto, en fin, situaciones económicas extremas. Ya no digamos después, hubo problemas dramáticos, el país se quedó sin divisas, pero todos esos problemas económicos que provocó el populismo económico de Echeverría López Portillo y después las malas administraciones posteriores, son la memoria viva solo de quienes los vivimos, Ciro. ¿Cómo culpar a los jóvenes que no vivieron esos años, de no tener memoria histórica? Claro que no tienen memoria histórica, como también cuando yo fui joven hace tantos años tampoco tenía memoria histórica de lo que había pasado en los 30 o 40. De modo que eso es un hecho. Estamos mejor económicamente que aquellos años y en un mundo tan deprimido crecemos, aunque sea un poco, pero seguimos teniendo índices de pobreza y de desigualdad inadmisibles. Con todo, pienso que no es económico en esencia el problema. Hay un dinamismo en la economía mexicana, hay una diversificación económica, hay zonas que crecen espectacularmente, hay turismo, hay remesas, hay exportación
hay servicios, comercio, etcétera, el Hay Tratado de inversión. Libre, hay inversión. De modo que no olvidemos y que veámonos en el espejo de esos países de situación económica terrible, lo cual no quiere decir que estoy dándole aplausos a la economía mexicana. De acuerdo. Solamente digo que no es, el desaliento no tiene un resorte, un origen específicamente económico. Y como dijiste bien, tampoco político, porque, hombre, comparado con México de Echeverría, Díaz Ordaz, e incluso en tiempos de Salinas, Sí. este programa no existía en esos tiempos. Esta Este libertad, programa de esto radio. que estamos hablando no era realmente, digamos, imaginable en tiempos de Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo. Luego empezó a haber cierta apertura, pero yo te puedo decir, Ciro, y creo que bueno, tú eres quizá muy joven, para recordar que uno no podía, ya no digamos, no se podía ni manifestar en las calles, ni hablar en contra del presidente, ni había pluralidad de partidos, todas las elecciones las ganaba el PRI, etcétera, etcétera. Las elecciones se manejaban desde gobernación. Por eso creo que tampoco es el funcionamiento formal de la democracia el que es la causa de nuestro desaliento, puesto que está mejor, aunque los jóvenes, por razones naturales, no lo recuerden. Pero hay tantas cosas que están mal en México que toda la indignación de la gente, sobre todo de los jóvenes, está plenamente justificada y no hay ningún consuelo fácil en recordar tiempos antiguos en donde estábamos menos mal. De acuerdo. Ahora, Enrique, en mi lectura, como lector, pese al título Desaliento de México, pese a ver a nuestro ángela de la independencia deprimido. Eso es, el ángel deprimido. El ángel deprimido, no deja de ser un texto que tiene un final, no quiero decir optimista, pero tiene un final de futuro. Dices, se trata este enojo, este desaliento, es un enojo democrático, no revolucionario ni radical. Voy a leer textual uno de los párrafos finales del ensayo. Dice, se trata de un enojo democrático, no revolucionario ni radical, pese a su virulencia. La mayoría no quiere derruir la casa, quiere que sea tan transparente y funcional como las de países políticamente más avanzados cuyas noticias y costumbres conocen. Exacto. Es un final de futuro. Mira, este ensayo tiene un destinatario y son las generaciones, vamos a decir, de menos de 45 o 40 años para abajo. Que sí están leyendo estos materiales, Enrique. Pues mira, porque ya son generaciones de 140 caracteres. No. Estoy generalizando. Ahí está abierto el sitio de letraslibres.com para que lo lean. Sí. Tenemos nuestra versión de iPad, pero olvídate del iPad. Está abierto en el sitio, el ensayo está circulando en Facebook, Twitter. Lo haremos circular, lo pueden ver directamente en letraslibres.com. Entonces, claro está que estas generaciones leen menos papel que la tuya o la mía, pero es para ellos. Y sí leen, y yo creo en el Twitter, yo creo que sí en los 140 caracteres alcanzan para reflexionar, para apuntar una indignación justificada, pero también para transmitirse, textos un poco más amplios de reflexión. Es para ellos. Porque, mira, Ciro, yo creo que la salida para nuestro país, clarísima me parece, sobre todo para esos 3 temas pendientes terribles: corrupción, impunidad, inseguridad, es la salida de fortalecer las instituciones de un Estado de Derecho. ¿Y quién va a hacer eso? Los jóvenes. Dices al final de tu ensayo, México no existe, Enrique, en México no existe el riesgo de totalitarismo, pero sí de un caudillo mesiánico, Enrique. Bueno, lo que el centro de mi artículo es un llamado a los jóvenes mexicanos,
a los votantes de menos de 45 años, a esas dos generaciones, la generación X y la generación de millennials, para que encuentren un candidato auténticamente independiente, que no puede ser más que un candidato joven. Tiene que ser un candidato de esas generaciones. Que es un candidato joven aquí, es un joven es edad. Joven es edad. No nos metamos actitud joven, que todos, sea joven. Hay muchos independientes que, pues ellos se autodenominan independientes, pero independientes no son, porque todos han tenido un involucramiento muy profundo en los años 70, 80, 90 y 2000 en los partidos políticos, todos. El Bronco, Mancera, Margarita, Todos. Enrique Alfaro, todos. Bueno, y Andrés Manuel López Obrador no se presenta como independiente, pero sí como antisistema, pero, en fin, finalmente fue por tantos años miembro del PRI, presidente del PRD, y gobernó el entonces Distrito Federal. Es decir, yo lo que creo es que aquí se necesita un relevo generacional. Vamos a decirlo así con toda la claridad. Cuando surgió el movimiento 132, inmediatamente que le dio la vuelta a México y en cierta medida a diarios internacionales, inmediatamente yo me permití comentarles, creo que en este espacio, que era fundamental que se organizaran, que la indignación es fácil, la organización es difícil, y que lo que el país necesita siempre de los movimientos estudiantiles es articularse. Y eso fue lo que no hicieron. Y el 132, yo te pregunto ahora, ¿dónde está? En ningún lado. Se necesita que de la indignación justificada de los jóvenes, absolutamente justificada, pasen a la acción. No hay modo de postergar ya la llegada de la edad adulta. La adolescencia no se puede estirar tanto, sobre todo en un país con una crisis como esta. Compartimos profundamente, incluso con vergüenza, las generaciones mayores, el no haber previsto el grado en que las malas costumbres del siglo XX, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, sobrevivirían en el XXI. Logramos algo, Ciro, porque México, en términos de democracia y de libertad y aún de economía, insisto, está mejor que en el siglo XX, pero está muy mal en los otros aspectos, y hay cero tolerancia y debe haberla, del ciudadano frente a esos males. Ahora, Enrique, cuando hablas de un candidato joven e independiente, es que tienen que ser las dos premisas, las joven, dos condiciones. Mira, por definición, joven e independiente, porque joven, Ricardo Anaya, el presidente del PAN, tiene menos de 40 años. No es independiente. Aurelio Nuño, no el secretario de Educación, tiene menos de 40 años. Tiene que ser joven e independiente. Yo creo que la probabilidad de encontrar la independencia, quiere decir que no haber sido militante de un partido, entre los jóvenes es mucho mayor. Yo creo que este es un llamado generacional. La palabra central es generacional, ¿no? Tú viste en el artículo, hay un descrédito muy grande de los partidos, sí, ¿no? Sí. Hay un descrédito muy grande de las instituciones, pero hay instituciones en México que funcionan. El Banco de México funciona, INEGI, el NAI, INEGI mencionas funciona. 3 en tu texto. Hay empresas, instituciones públicas que funcionan. Hay centros universitarios de excelencia. Hay muchas México hay muy buenas empresas, sí, con muy buenas prácticas también. Pero no hablemos de lo bueno, sí. Concentrémonos en lo malo, porque lo malo es tanto que mejor no nos congraciemos con lo bueno. Y lo malo es tanto, lo aceptamos, y sin embargo aquí la biología manda, Ciro, y la vida pasa rápido. Los jóvenes no saben que la vida pasa rápido, pero se van a enterar, por cierto, muy pronto. Sí. Entonces, este es un llamado, y por eso es un llamado razonado, para que, pero olvídate ya del candidato independiente, cuando menos deben de organizarse para una agenda nacional. México no puede, por ejemplo, creo que no puede, esa es mi opinión sincera, volver a los paradigmas de un populismo nacionalista como la época de Echeverría, o tener políticas como las de Venezuela o como las peronistas. Tampoco puede ser un país fríamente neoliberal,
despiadado, de capitalismo despiadado. Tiene que ir encontrando su camino, y lo ha ido encontrando. Es un país que económicamente no va tan mal. Los jóvenes tienen, olvídate ya del candidato, porque no personalicemos tanto. Se vota por un candidato, Enrique. Sí, pero también por una agenda. Cuando menos habría que pedirle a las generaciones de entre 20 y 40 años, organícense, armen un grupo y articulen una agenda para México. Ciro, hace 20 años, 20 y tantos años, recuerdo que se formó el Grupo San Ángel. 94. Era un grupo plural. Años. Era un grupo plural. Estábamos ahí muchas personas independientes y otras no tanto. Pero ese grupo plural articuló un conjunto de objetivos políticos y democráticos que finalmente en 1996 y 97 se instrumentaron en esa auténtica reforma política que llevó al INE. Ahí había muchas ideas, por ejemplo, la idea de la transparencia, del Instituto de la Transparencia. Yo me pregunto, ¿por qué no existen ahora o por qué no suenan más? Más allá de, y no iba a decir más allá de las redes sociales, pero no, utilizando como conocen las redes sociales, articular grupos para que puedan elaborar una agenda nacional. Yo creo que no los conocemos, están allí, pero necesitan liderazgos y necesitan organizarse. De otra suerte, Ciro, la corrupción, la impunidad, la inseguridad no se van a resolver solas, ni tampoco se van a resolver, eso es lo único que quise decir, con la llegada de un hombre providencial. Como no se resolvieron en el 2000. Es decir, ¿no? Los hombres providenciales en la historia no existen, y cuando se lo creen hacen muchísimo daño. Lo que existen son las instituciones, los grupos, los liderazgos responsables y los problemas que deben irse resolviendo fragmentariamente, lentamente, a veces de manera más intensa, pero no por arte de magia. Tenemos problemas en las policías, en los juzgados, ministerios públicos. Y a los juzgados nadie se mete ministerios con ellos, públicos. El aparato judicial es un desastre. Todo el siglo XX estaba basado en donde la palabra justicia no existía, porque dependía del poder. Y del dinero. El poder y el dinero mandaban. La justicia se compraba o se lograba a través de influencia. Se ordenaba o se compraba. No. La justicia sin adjetivos requiere un aparato judicial, un sistema judicial moderno, honesto, y ese sistema... Y requiere un escrutinio. Y un escrutinio ciudadano. Es brutal el escrutinio a los políticos. Que bueno, ¿eh? Que bueno, de acuerdo. Y no existía Pero antes, a los jueces, a los magistrados, a los ministros... No. Si preguntamos 3 nombres de jueces... Tienes razón. Nadie los conoce. El aparato judicial... Sí. He hablado de las cárceles, las policías, el aparato judicial, los ministerios públicos. Todo ese edificio está por construirse. No se construye de la noche a la mañana. No lo construye un hombre providencial. Lo construyen grupos ciudadanos. ¿Quiénes van a ser? Los que están en sus 60s y 50s, ya todos maleados, ¿no? Sí. Pasados por todos los partidos, ¿me entiendes? O la gente joven para la cual México, espero, no sea un lugar de paso, no es un apartamento amueblado, mal amueblado, sino es su hogar, la casa, nuestra casa común. Entonces, más vale que junto con las generaciones mayores, las generaciones jóvenes, este es el llamado de mi ensayo Desaliento de México, como se dice, creo que todavía se dice, se pongan las pilas, se los digo de veras con hombre, incluso hasta con angustia, Bueno. y entren a tomar las riendas de este país. Candidato joven e independiente. Agenda joven e independiente.
Qué gusto escucharte, Enrique Krause. Felicidades por Desaliento de México, por este ensayo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por esta charla. La edición de mayo de Letras Libres. Y al final es un texto de luz. Es un texto con un toque pues espero de futuro que esta conversación también haya sido un poco de luz, porque siempre hay luz al final del túnel. Pero mira que estamos en un túnel. Al final del desaliento. Eso es.